Hola, bienvenidos nuevamente. En el video de hoy vamos a estar hablando de la historia de los padres de Bella Swan. Ya hice 2 videos de ellos y les interesó mucho, así que hoy les traigo otro. Antes de empezar quiero comentarles que por fin voy a expandir a otras redes y voy a empezar a subir contenido extra en Instagram y TikTok. Me pueden encontrar como Romy Pegoraro. Espero verlos también ahí. Ahora sí, empecemos con el video. La historia de todos los personajes se encuentra en la guía oficial ilustrada. Gracias a esa guía podemos conocer más a fondo a los personajes de esta historia. Charlie Swan nació en 1964 en Forks, Washington. Sus padres se llamaban Jeffrey y Ellen Swan. Ellos estaban en sus 40s cuando Charlie nació. Pensaban que no podían tener hijos, así que Charlie fue una enorme pero muy bienvenida sorpresa. Fue hijo único y permaneció muy cercano a sus padres. Billy, Harry y Quill eran sus amigos más cercanos desde la niñez. Durante su adolescencia, Charlie siempre se sintió un poco fuera de este círculo de amigos. Él atribuía esa distancia al hecho de que los otros pertenecían a la tribu Quillette y él no. En realidad, Billy, Harry y Quill estaban atrapados en el mundo secreto del que tenían prohibido contarle a Charlie, esperando que un vampiro se cruzara en sus caminos para así poder convertirse en superhéroes. De adulto, Charlie se unió al departamento de policía de Forks. Por otra parte tenemos a Renee Heidi Bowden Dwyer, nacida en 1968 en Downey, California. Sus padres se divorciaron cuando todavía era una niña, y nunca tuvo mucho contacto con su padre. Su madre, Mary, era una mujer un tanto amarga y difícil, pero muy trabajadora y leal. Renee tenía una personalidad muy diferente, era alegre y artística, pero al mismo tiempo veleidosa e inconstante. No le fue bien en la escuela, a pesar de sus buenas notas. Durante sus años adolescentes nunca fue capaz de mantener un trabajo por mucho tiempo, aunque en las entrevistas le iba muy bien. El primer año después de la preparatoria, Renee trabajó en diversos empleos temporales, haciendo el dinero suficiente para mudarse con una amiga que tenía un espacio disponible en su pequeño departamento, ya que no podía vivir con una madre pesimista por más tiempo. Al verano siguiente, una de sus amigas decidió tomarse un mes libre y viajar por la costa, acampando a lo largo del camino. Esta era exactamente el tipo de aventura que Renee amaba, entonces se unió al viaje con algunas otras amigas. Le encantaba la sensación de no tener idea en dónde iba a vivir cuando regresara. Estaba enamorada y encantada de esta sensación. En First Beach, Renee conoció a Charlie Swan. Ella estaba en la autopista con sus amigas y decidieron acampar allí. En cambio, Charlie fue a visitar a Billy. Fue una atracción mutua. Charlie se acercó cuando las amigas de Renee estaban en otra parte y comenzaron a charlar. Pasaron algunos días juntos, pero luego Renee siguió con su viaje, prometiendo regresar para visitarlo. En su ausencia, Charlie se dio cuenta de cuánto se había enamorado de Renee, y a Renee le había pasado lo mismo, no dejaba de pensar en él. Al tiempo, ella regresó tal como lo había prometido, y él la convenció de quedarse cuando sus amigas se fueran. Renee era impetuosa y romántica por naturaleza, y amaba esa apasionada y tórrida relación. Renee se sintió muy atraída hacia Charlie, era diferente de sus novios anteriores, muy serio y responsable, pero a la vez divertido y amable. Renee amaba estar enamorada y amaba la sensación de estar viviendo una aventura. Cuando Charlie le hizo la proposición de casarse, le pareció el broche de oro perfecto para ese tórrido romance. Los casó un juez de paz con la única asistencia de los padres de Charlie y sus 3 mejores amigos. Renee le envió a su madre una foto de la boda, pero Mary nunca respondió. Charlie compró una pequeña casa que se encontraba cerca de la casa de sus padres. Por un tiempo Renee disfrutó la novedad del matrimonio. Charlie era una persona con la que resultaba mucho más fácil vivir que con su madre. Se divertía inmensamente decorando su pequeña casita. Le agradaba la amabilidad de Charlie y la calma de sus padres. A los pocos meses Renee quedó embarazada y la pareja estaba muy feliz. Para Renee era otra aventura. Aprendió a tejer y comenzó a decorar la pequeña habitación del bebé. Le escribió a su madre de nuevo y en esta ocasión Mary le envió un regalo, la colchita que su propia madre había tejido a mano. Renee estaba muy conmovida. Todo estaba perfecto, pero la vida de Charlie dio un giro inesperado cuando la condición de sus padres empeoró. Su mamá está en las primeras etapas del Alzheimer y la movilidad de su padre se reducía cada vez más por una severa artritis.
Charlie hizo todo lo que pudo para cuidar de ellos. Al mismo tiempo, la depresión empezó a ser algo más serio para René. Todo parecía estancarse. La lluvia no dejó de caer una sola tarde en Forks, y René nunca había pasado tanto tiempo sin ver el sol. Charlie estaba muy ocupado en su trabajo y con sus padres, y ella empezó a sentirse atrapada e infeliz. Seguía amando a Charlie, pero ya no había una aventura. A los meses nació Bella Swan y René cambió en algunos aspectos. Era más responsable y se enfocaba en lo que tenía que hacer, pero se seguía sintiendo atrapada en ese pequeño pueblo sin luz. Odiaba la idea de que su bebé creciera en ese melancólico lugar. Le suplicó a Charlie que se fueran a un lugar más soleado, aun cuando sabía que no podía pedirle eso. René tenía depresión y no soportaba más su vida, así que cuando Charlie se negó a irse por la salud de sus padres, ella se marchó con Bella, dejando a Charlie devastado. Él quiso seguirla, pero no podía abandonar a sus padres, y no se negó a concederle el divorcio ni tampoco la manutención infantil. Lo único que pidió fue tiempo para estar con Bella. Y Charlie nunca dejó de amar a René. René en este tiempo se quedó en la casa de su madre. Ella se había dado cuenta que había tomado ciertas decisiones fundamentales sin pensar lo suficiente, pero quería empezar de nuevo y proceder con cuidado. Su madre seguía siendo difícil, pero amaba a Bella. Con el tiempo René se inscribió para estudiar y obtuvo un grado en educación elemental. Pasar tiempo con Bella le hizo darse cuenta de que era muy buena con los niños y de cuánto disfrutaba el tiempo con ellos. 4 años más tarde, con 6 meses de diferencia, Jeffrey y Helen Swan murieron. Charlie estaba devastado. Bella lo visitaba en verano, pero después de eso estaba completamente solo. Se dedicó a su trabajo y se abrió camino subiendo de rango para convertirse en jefe de la policía de Forks. Por otra parte, cuando René consiguió su grado y un empleo, se mudó a Riverside, California, a cierta distancia de su madre. Ahí empezó a enseñar en un kinder. Bella la hizo poner los pies en la tierra y encontró formas de satisfacción mediante pequeños cambios en sus aficiones y actividades recreativas. Hizo muchos más amigos y tuvo toda la luz del sol que quiso. En cambio, Charlie, en todos estos años, mantuvo su larga amistad con Billy Black y Harry Clearwater. Los 3 amigos pasaban una gran parte de su tiempo libre pescando juntos. En especial Billy, que fue un gran apoyo para Charlie durante estos años posteriores a su divorcio, y también con la pérdida de sus padres se volvieron más cercanos. Más tarde, cuando Billy perdió a su esposa Sarah en un accidente automovilístico, Charlie estuvo ahí para acompañarlo, al igual que él lo había hecho anteriormente. Al mismo tiempo, René siempre andaba metida en enredos. Cuando Bella creció, comenzó a asumir muchas de las responsabilidades adultas en casa, simplemente porque se adaptaba mejor a ellas que René. A sus 12 años de edad, Bella se hizo cargo de las cuentas y sus vidas se volvieron mucho más fáciles. Después de vivir 6 años en Riverside, California, René decidió que quería probar vivir en un nuevo lugar. Terminó consiguiendo un trabajo en Phoenix, donde vivió con Bella por 5 años. Mary, la madre de René, murió cuando Bella tenía 12 años. Después de eso, René dejó de visitar California. En este tiempo, René extrañaba a Charlie, pero siempre pensó en él como un capricho de relaciones serias e hizo todo lo posible para no enredarse sentimentalmente, preocupada por el impacto que esto podría causar en Bella. Cuando Bella llegó a la adolescencia, alentó a René para que saliera más, ya que sentía que su madre estaba sola. Después de algunas salidas y varias relaciones, René conoció a Phil y quedó fascinada. Phil también tenía un espíritu aventurero, sin embargo era un poco más práctico que René. Se casaron cuando Bella tenía 17 años. Poco después de la boda, Phil partió con su equipo de béisbol de ligas menores. Para René fue muy difícil por varias razones. Lo extrañaba mucho mientras andaba fuera, viviendo la clase de aventuras que ella aún anhelaba. Sin embargo, René jamás consideró en abandonar a Bella. Pero un día Bella decidió vivir con Charlie durante su último año y medio de preparatoria. René estuvo de acuerdo, en cambio Phil no quería que se fuera. Cuando llegó a Forks, por fin Charlie podía pasar más tiempo con su hija. Él siempre se sentía incómodo con Bella y nunca estaba seguro de cómo expresarle su amor. Se había dado cuenta que su hija era mucho más parecida a él que a su madre. Vivir con su hija lo hizo feliz y estaba muy emocionado. Con el tiempo, Bella conoce a Edward y se casan. Cuando Charlie descubre que hay algo sobrenatural, Sue comienza a visitar a Charlie para hacerle compañía y ayudarlo a adaptarse a toda la situación. Ella se convierte en su cocinera personal y siempre está en su casa para prepararle la cena, principalmente debido a su falta de habilidades culinarias.
Con el tiempo empezaron a salir y finalmente Charlie encontró a alguien que realmente lo quiere. Y así finaliza la historia. La verdad, en mi opinión personal, siento que Charlie y René eran personas completamente diferentes. Como que Charlie era más tranquilo, más estable, en cambio René como que quería vivir una aventura todo el tiempo. Así que bueno, los invito a que me dejen un comentario contando qué piensan de esta historia. Les recuerdo que voy a estar en Instagram y en TikTok subiendo contenido extra. Espero verlos ahí. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.